La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La Voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Soy Ignacio Arrechea y hoy quiero que viajes conmigo a la España que transita del franquismo a la democracia, del aislamiento a Europa, para entender cómo vivió ese camino la izquierda española a través de uno de sus protagonistas, Alonso Puerta. Durante buena parte del siglo XX, la historia de la izquierda en España fue también la historia de su fractura. Tras la Guerra Civil, muchos de sus dirigentes partieron al exilio y desde allí trataron de reorganizar lo que había quedado del movimiento socialista. Uno de los nombres clave de aquel periodo fue Indalecio Prieto, figura destacada del socialismo liberal, parlamentario, ministro durante la Segunda República, presidente del PSOE en el exilio durante los años más duros y después una de las figuras más recordadas en este episodio. Pero más allá de los liderazgos, la realidad del socialismo en el interior del país fue frágil y silenciada durante décadas. Durante los años 40 y especialmente durante los 50, el PSOE vivió una existencia clandestina marcada por la represión, los intentos fallidos de organización y un peso mucho menor que el de otras fuerzas como el Partido Comunista. En definitiva, era un partido dividido, desarticulado y con escasa visibilidad pública. Todo comenzó a cambiar en los años 70. A medida que el régimen daba signos de agotamiento, una nueva generación de dirigentes socialistas comenzó a reorganizar el partido dotándolo de un discurso renovado y una estrategia enfocada en la futura apertura democrática. El Congreso de Suresnes, en 1974, marcó un punto de inflexión. Se abrió el paso a nuevas voces, nuevos liderazgos y un nuevo proyecto político personificado en Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo o Enrique Múgica. Aquella renovación no fue solo una cuestión de nombres, supuso también un esfuerzo por reconciliar distintas culturas políticas, que habían convivido con dificultad: el republicanismo, el socialismo histórico, el sindicalismo de base, el europeísmo creciente y un largo etcétera. También supuso puntos de inflexión en los que los socialistas españoles tendrían que abandonar el marxismo del ideario del PSOE, aconsejados por los socialdemócratas alemanes liderados por Willy Brandt. En ese contexto surgieron tensiones internas, escisiones y nuevas propuestas. Algunas personas, como Alonso Puerta, vivieron desde dentro el debate entre continuidad y ruptura, entre partido y coalición, entre identidad y adaptación. Su trayectoria permite asomarse con matices a las complejidades de aquella etapa, a menudo resumida en relatos demasiado simples. Hoy, en esta conversación, abordaremos con él algunos de esos momentos decisivos: la reconstrucción del PSOE en la clandestinidad, la transformación ideológica en la transición, el nacimiento de Izquierda Unida y el papel de la izquierda española en el proyecto europeo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado y ahora daremos paso a que el propio Alonso Puerta nos cuente de primera mano cómo fue todo aquello y mucho más. Bienvenidos a esta segunda parte de este nuevo episodio de La Voz de Heródoto. En esta ocasión contamos no con un historiador, sino con un invitado de lujo, una persona que es testigo en primera persona, actor de una circunstancia histórica que a todos nos interesa una barbaridad. Estamos en casa de Alonso Puerta. Un placer estar contigo, Alonso. Lo mismo digo, igualmente. Bueno, Alonso, por presentarlo, nació en la ciudad asturiana de Avilés
en 1944. Es presidente emérito de la Fundación Indalecio Prieto. Fue vicepresidente del Parlamento Europeo entre 1999 y 2004, presidiendo el grupo parlamentario de Izquierda Unitaria Europea, encabezando la lista de Izquierda Unida en las listas de 1994 y 1999, diputado en el Parlamento Europeo desde 1987, diputado en las Cortes Generales Constituyentes por Madrid entre el 77 y el 79, concejal del Ayuntamiento de Madrid entre el 79 y el 81, portavoz socialista y teniente de alcalde, secretario general de la Federación Socialista Madrileña y secretario general del Partido de Acción Socialista, y siendo uno de los fundadores de Izquierda Unida, y además un anfitrión excelente. O sea que, bueno... Muchas gracias. Esto en campaña electoral no tiene precio. No. Bueno, pues nada, entonces, con la figura de Alonso aquí enfrente recorremos un poco lo que fue todo el paso, ¿no?, de la historia reciente de España desde la izquierda en lo que respecta a, bueno, el fin del franquismo y después la transición hasta llegar a lo que es la España de hoy, integrada en la Unión Europea. Y bueno, siendo presidente emérito de la Fundación Indalecio Prieto, a mí me gustaría empezar recorriendo este viaje, ¿no?, de prácticamente toda la historia de España en el siglo XX, preguntando, bueno, ¿quién fue Indalecio Prieto? Indalecio Prieto fue un socialista de finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Su ciudad natal fue Oviedo y su ciudad adoptiva Bilbao, a donde se fue con su madre y un hermano más pequeño cuando su padre falleció en Oviedo, era el interventor del ayuntamiento, quedaron en una situación económica muy difícil y se trasladaron al País Vasco. Se tuvo que hacer por sí mismo, fue autodidacta. Sus dos profesiones fueron taquígrafo y periodista. Y periodista hizo de todo, gacetillas, vender el periódico en la calle, editoriales, crónicas futbolísticas y hasta de toros, y por fin hacía unos grandes editoriales que creaban opinión, y llegó a ser director del periódico El Liberal de Bilbao, donde desarrolló toda su carrera profesional, que es un periódico que tuvo gran influencia en la historia política española, donde, por ejemplo, publicaba sus novelas en folletines Vicente Blasco Ibáñez, por poner un ejemplo importante. Indalecio Prieto ha quedado para la historia como el líder del socialismo centrista, o si se quiere, del socialismo democrático y parlamentario, porque el PSOE, fundado por aquel Pablo Iglesias Pose, que no tiene que ver con otro Pablo Iglesias. Con Pablo Iglesias Turrión, ¿no? Yo asistí un día a una exposición sobre Pablo Iglesias, el viejo, el fundador del socialismo, y alguien le decía a su hijo, este es el abuelo del actual Pablo Iglesias. Pues no, no tiene nada que ver. Y en aquella época el socialismo era un grupo muy vinculado a la vida sindical, que había aceptado el marxismo a través del modelo francés y con la visita a España de Paul Lafargue, que era un yerno de Carlos Marx, curiosamente. Entonces, el PSOE como tal se fundó en 1888 en Barcelona, pero la primera agrupación se creó en Madrid el 2 de mayo de 1879, precisamente en un pequeño restaurante taberna que todavía está, Casa Labra, al lado de la Puerta del Sol, donde se come muy buen bacalao. ¿Y cuándo se juntan los caminos, ¿no?, de este PSOE y el de Indalecio Prieto? Bueno, Indalecio Prieto con 17 años ingresa en las Juventudes Socialistas y en el Partido Socialista de Vizcaya. Ya toda su vida perteneció al Partido Socialista y tuvo una relación casi paterno-filial con Pablo Iglesias. A él, que le faltaba la figura del padre, cuando conoció a Pablo Iglesias tuvo un especial reconocimiento por él y por todo lo que significaba. Primero estuvo en la vida municipal y en la vida provincial, donde lo hizo muy bien, pero se da la circunstancia de que cuando se quería retirar de la vida política en el año 1917 para fundar con unos amigos una empresa de radiotelegrafía
que tenía mucho que ver con el norte de España porque podía comunicar con los pesqueros y podía detectar los bancos de sardinas, por ejemplo. Pues se fue incluso a Nueva York para conocer al autor de la patente, un ingeniero muy conocido, y cuando volvió a España le llamó Pablo Iglesias y le dijo: te necesitamos en el País Vasco. Estamos montando una huelga general en todo el país, la famosa huelga de 1917, y la persona indicada eres tú, yo te lo pido. Y lo aceptó. Se fue a Bilbao, naturalmente aquella huelga general no salió muy bien, de rechazo hubo, sin que se pretendiera, hubo algunos muertos, no muchos, pero hubo algunos, tuvo que pasar la frontera y a Francia. Otros que no pudieron pasar la frontera fueron condenados a 30 años de cárcel al penal de Cartagena, entre ellos don Julián Besteiro, Largo Caballero. Pasa el año 1917 de forma tan dramática para unos y otros. Hay que ver que en ese año la monarquía española estaba muy debilitada ya, no tanto como a lo que llegó más tarde, y es un año en que en toda Europa hay una gran efervescencia revolucionaria o social, si se quiere llamar. Y el año 18 se convocan elecciones. Y curiosamente, en aquella época podía uno presentarse a las elecciones aunque tuviese 30 años de cárcel encima, pero no podía votar. Claro, es una paradoja. Hemos vivido en otros momentos... Podía ser elegido, pero no elegir, ¿no? Exactamente. Indalecio Prieto, junto con los 4 compañeros que estaban en Cartagena, en el penal, fueron elegidos diputados por una ola de apoyo y simpatía. El único que pudo tomar posesión fue él, porque como no estaba condenado por ningún tribunal, así se aplicaban mecánicamente las leyes, pudo recoger el acta de diputado en el mes de abril del año 18, venir a Madrid, donde había sido elegido diputado de forma normal Pablo Iglesias, y se les unieron los otros 4 compañeros, pero mes y medio después, porque tuvieron que esperar a que un gobierno bastante de derechas, el gobierno de Antonio Maura, les diese un indulto. Les dijeron: esperad, que para conseguir la reconciliación va a haber un indulto. Entonces es muy importante esa fecha, porque cuando llegan a Madrid los 4 compañeros que van a ser diputados se reúnen en casa del viejo Pablo Iglesias, los 6, y es la primera vez que se compromete el Partido Socialista a través de un grupo parlamentario, que se llamaba entonces minoría, con una democracia parlamentaria. O sea, deciden que no hay que arreglar las cosas solo haciendo revoluciones, sino que hay que participar en la vida política y cambiar la voluntad popular a través de esa presencia en el Parlamento, que eso define mucho a Prieto. Prieto siempre creyó en el Parlamento como expresión de la opinión pública, un concepto muy británico por otra parte. Creía que se dependía de lo que opinaba el pueblo y de lo que deseaba el pueblo. Y esa es la historia de Prieto, que fue varias veces al exilio en su vida, hasta 4 veces, la última ya hasta el final de su vida. Pero Prieto, en el año 31, cuando se proclama la República, que recuerdo muy rápidamente, había una dictadura de Primo de Rivera con la cual coexistía también el Partido Socialista, porque declaraba que era accidentalista en las formas, que lo que le importaba era el contenido social de las políticas. No tanto la forma, ¿no? No tanto la forma del Estado. Pero a Prieto se le parecía poco serio. Sí. Opinaba que no se podía ser colaborador directo del dictador Primo de Rivera, porque además la dictadura de Primo de Rivera había venido por los sucesos de Marruecos, la muerte de 8.000 soldaditos españoles masacrados en el Rif por los guerrilleros independentistas de Acelcrim, y allí pues había habido pues una falta de seriedad por parte del ejército español y una falta de seriedad en aquel momento por parte de Alfonso XIII, que al hacerse en el Parlamento un estudio a fondo sobre el tema, el informe Picasso, porque era pariente del gran pintor Picasso, quedaban tan afectados los líderes del país que el rey dio permiso a Primo de Rivera para dar un golpe de Estado y cerrar el Parlamento. Claro, se desgasta mucho. Primo de Rivera fue un dictador
bastante blando, muy humano. Decenios más tarde decía la gente, y decíamos que era un dictador, Primo de Rivera. Primo de Rivera fue el padre del famoso José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Entonces se quiso recuperar la democracia en el año 31 y, entre otras cosas, se recuperaron los ayuntamientos. De tal forma que se hicieron unos ayuntamientos provisionales, que los partidos que habían estado podían tener una representación según los votos que hubieran sacado las últimas veces, pero la mitad en cada ayuntamiento eran automáticamente los que pagaban más impuestos municipales. En Madrid, aunque los socialistas estaban en minoría, pues contaron con el apoyo de los que pagaban más impuestos municipales. Bueno, el caso es que los ministros del rey dijeron, mire, hay que recuperar la monarquía constitucional, hay que hacer una constitución de nuevo, pero antes de hacer las elecciones generales vamos a hacer unas más suaves, las municipales, que fueron las famosas del 12 de abril. Fue tan aplastante el éxito de las izquierdas, no en los pequeños municipios, sino en los grandes ayuntamientos, Madrid, Barcelona, Valencia, que en 48 horas estaba proclamada la República. Prieto estaba esta vez también en el exilio, porque se había fugado una vez más a Francia, siempre pasaba la frontera con una rapidez extraordinaria, y se proclamó la República con aquella célebre frase del rey que le escribió el conde de Romanones, que decía que, careciendo del apoyo del pueblo y del amor del pueblo, vengo a suspender mis funciones esperando recuperar algún día ese apoyo del pueblo español. Entonces, el gobierno que había, de hecho, le entregó el gobierno a los socialistas y republicanos, que tenían formado, en previsión de lo que pudiera pasar, ya un gobierno que habían decidido en el famoso Pacto de San Sebastián del año 1930. Un pacto que se definió también el estado de las autonomías de entonces, empezando por la autonomía catalana y siguiendo por la vasca, aunque no se consiguieron hasta tiempo después. Y a partir de ahí, Indalecio Prieto ocupa el cargo de ministro más adelante, durante la Segunda República, pero ocupa carteras diferentes. Pues mira, es una pregunta excelente que además encauza mi explicación, porque como llegó el último, le dejaron la cartera que nadie quería, que era la de Hacienda, y fue ministro de Hacienda. Sí. Fue ministro de Hacienda y lo hizo muy bien. Por ejemplo, un profesor de origen falangista, don Juan Velarde, que murió hace poco, que fue presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, sí, opinaba que Prieto fue tan sensato y tan prudente que ha sido uno de los mejores ministros de Hacienda que ha habido en España. Pero en cuanto se pudieron hacer elecciones y se hizo la Constitución, ya en diciembre, entonces había que nombrar un gobierno no provisional, donde él era ministro de Hacienda, sino un gobierno constitucional. Y dijo, no, en esto yo no sigo. Y se hizo cargo del Ministerio de Fomento, de Obras Públicas, donde la gestión fue brillantísima. Sobre todo en dos temas. En los enlaces ferroviarios en las grandes ciudades, porque no había solo una empresa ferroviaria, había 5 o 6 y no estaban conectadas, ni en Madrid, ni dentro de Bilbao, ni dentro de Barcelona. Y además hizo un plan de regadíos que luego en la época de Franco se conoció como el Plan Badajoz. Sí. Una serie de pantanos, porque una de las opiniones de Prieto, como hombre moderado pero radical, porque iba a la raíz de los problemas, es que no se ganaba nada con quitarle las tierras a los terratenientes y dársela a los campesinos si no había agua, que lo primero era conseguir que hubiese un plan hidráulico nacional y luego ya se podía pasar a una segunda parte de hacer la repartición de esas tierras de una forma legal, y que eso iba a ser más revolucionario que no coger por el medio y querer arreglarlo todo en 24 horas. Prieto fue un gran ministro hasta el año 33, en que las elecciones dieron el triunfo a las derechas. ¿Por qué las elecciones dieron el triunfo a las derechas? Que lógicamente pueden ganar las derechas o las izquierdas, hasta ahí podíamos llegar. Pues porque la ley electoral de entonces primaba a las coaliciones. O sea que en cada distrito electoral, que no era provincial como los de ahora, la mayoría sacaba 14 diputados y la minoría 4. Entonces, tú, si tenías 50 votos más que las minorías, te quedabas con 14 y dejabas a los otros 4.
Claro, el que iba separado nunca sacaba más de 4. Y eso hizo que basculara la elección a favor de la CEDA y de un partido republicano, pero de derechas. Eso era antes de que se presentara el Frente Popular. Eso era antes de que se presentara el Frente Popular. Hubo antes una coalición de derechas que de izquierdas. Bueno, hay que reconocer que en el año 31, cuando se hicieron las elecciones generales, avanzado ya el año 31, también hubo una coalición de izquierdas, por eso ganaron. Pero cuando se hizo famoso el concepto del Frente Popular fue después de que ganaran las derechas en el año 33, porque Prieto y otros, algunos desde el exilio, dijeron, mire, no nos queda más remedio que tener en cuenta la ley electoral. Yo como asturiano, y el entrevistador comparte conmigo esa patria chica, ¿no? Coherencia tribal, pues Prieto, que participó activamente en la Revolución de Asturias del año 34, cuando se admitió en el gobierno, ya llevaban unos meses en el gobierno, casi un año, más de un año, a la CEDA, que era un partido que entonces se declaraba, no fascista, pero en fin, en la misma ola, ¿no? Gil Robles, que fue un gran político, pero en aquel momento le llamaban jefe. Había un movimiento paralelo, no al nazismo, pero sí al fascismo de Mussolini. Y entonces las izquierdas se sintieron muy agredidas si la CEDA entraba en el gobierno. El presidente del gobierno era alguien de la República, era nada menos que Niceto Alcalá Zamora, que era el primer presidente de la República. Y este hombre dio entrada a la CEDA porque tenía muchos votos. Entonces, la contestación fue la revolución en Asturias y en Cataluña. Y muchos años después, en el año 62, en México, Prieto decía, qué tragedia la de Asturias, me arrepiento ante los socialistas, ante el pueblo español y ante la historia, aunque yo no estaba convencido de haber participado activamente en aquella revolución que además produjo muchos daños materiales y sobre todo muchos muertos. Porque si los revolucionarios causaron muertos, la represión fue mucho mayor todavía. Y quedó España dividida en dos facciones enemigas, que se consideraban enemigas. Y decía Prieto en el año 62, simplemente con haber ido unidos en las elecciones, hubiéramos superado con mucho lo que pedíamos en la Revolución de Asturias. Por eso cuando se produce la posibilidad en las nuevas elecciones del año 36 de ir en coalición, se defiende el Frente Popular, que estaba formado en este caso por los socialistas, los republicanos de centro, presididos por Azaña y por Casares Quiroga, y en este caso también por los comunistas. Fueron admitidos a ir, aunque en una minoría muy pequeña, y ganaron las elecciones del año 36, en febrero. Entonces, el año 36 ocurrió algo que la gente no suele ocurrir, y es que aunque fueron en un Frente Popular, luego gobernó solo un partido, el Partido Republicano, porque el ala izquierda del PSOE dijo, no podemos gobernar en el mismo gobierno que están los republicanos, que son burgueses. Era la rama que dirigía Largo Caballero, que había sido, aparte de secretario general de la Unión General de Trabajadores, había sido ministro de Trabajo. Entonces era un gobierno muy débil. Hubo un gran encono, había muertos en las calles debidos a unos y a otros, las pistolas estaban en manos de todo el mundo, y yo tengo que decir que Prieto, para dejar ya con el valor que tiene su figura, dijo, mira, por este camino vamos a la guerra civil. Por este camino, si creemos cada bando que lo tiene todo uno hecho y que los demás no van a hacer nada, están totalmente equivocados. Desde nuestro lado no podemos hacer huelgas generales cada semana, ni podemos salir a la calle en plan paramilitar, porque va a haber la contestación. Es como, claro, un equipo de fútbol que sale creyendo que no tiene contrario y que solamente hay que tirar a puerta y acertar. No, enfrente hay otro equipo. Y él se hizo un célebre discurso en Cuenca, que no voy a entrar en él, pero sí dijo, pero si incluso tienen la persona que puede dirigir ese movimiento, ese golpe de Estado, es el joven general Franco,
al que yo he podido conocer sus actividades en África y que tiene un valor frío y es un hombre, digamos, competente. O sea, que sepamos a lo que nos exponemos. Y así llegamos a julio de 1936, después del dramático asesinato del jefe de la oposición, el señor Calvo Sotelo, esa terrible guerra civil de 3 años que llevó al Partido Socialista junto a muchos españoles al exilio. Prieto escogió el exilio mexicano, no quiso quedarse en Europa. Sí. Bueno, es un repaso excelente, ¿no?, de la vida de Indalecio Prieto, y a partir de ahí se explica también, y enlazamos con el siguiente tema, ¿no?, que viene a ser ese momento en el que el Partido Socialista, que ya cuando estaba en 1936 acogía a gente muy diferente, porque estaba por un lado Indalecio Prieto, de un carácter mucho más centrado, ¿no?, por así decirlo, y también estaba por otro lado Largo Caballero, un carácter mucho más radical, mucho más izquierdista, ¿no? Y claro, empieza el franquismo, llegamos y poco a poco nos vamos adentrando en la última etapa del franquismo, y mientras tanto hay un Partido Socialista en el exilio. Ese Partido Socialista en el exilio tiene una estructura que, bueno, que ahora tú nos aclararás mucho mejor, ¿no?, pero que viene a ser reconocido como el PSOE histórico, el de siempre, el que estaba antes en la Segunda República y ahora está fuera, pero queda una organización clandestina en el interior de España. ¿Cómo es esa bicefalía, ¿no?, que existe? Puede llevar a confusión. En el exilio se crean o se intentan crear 2 partidos socialistas. Uno, los seguidores del gran catedrático don Juan Negrín, que fue el último presidente del gobierno de la República, y otro con todos los demás de todas las tendencias. Los de Prieto, los de don Julián Besteiro, el excelente profesor que murió en la cárcel después de la Guerra Civil, sin haber participado en la Guerra Civil, y que era una representación moral no solo de la izquierda, iba más allá. Y también la gente de Largo Caballero, porque Largo Caballero había acabado en un campo de concentración alemán, donde estuvo a punto de ser liquidado. Y cuando volvió, después del final de la guerra, pues ya había reflexionado mucho y estaba de acuerdo, llegaron a acuerdos Prieto y él de que había que conseguir recuperar la democracia en España sin violencia, sin una guerra civil. O sea que el Partido Socialista, que tuvo la sede en París y Toulouse, representaba al 80 o más del 80% de los socialistas, y había un 20% que se quedaron fuera de juego, que eran los seguidores de Negrín, porque no le reconoció la Internacional Socialista, como luego ocurriría años después, cuando se acabó el exilio después de la muerte de Franco. Curiosamente hay un paralelismo. Entonces ese partido del exilio, donde Prieto fue el gran líder, el objetivo principal que tenía era recuperar la democracia sin violencia. Y para ello quería llegar a acuerdos no solamente dentro del exilio, sino con los españoles del interior, que eran de derechas, que eran liberales, que eran monárquicos, pero que no querían que se perpetuara la dictadura. Hicieron varios intentos. Uno muy famoso fue el año 48, el Pacto de San Juan de Luz, que acabó, como dicen los castizos, en agua de borrajas, porque Franco, que hay que reconocerle que era en la política un táctico, invitó al yate Azor a don Juan de Borbón, y fue cuando pactó el mismo año 48, en paralelo a que sus partidarios pactaran con Prieto, pactó que Juan Carlos, el príncipe Juan Carlos, viniera a estudiar a España y se educara dentro de los cánones del llamado movimiento nacional que dirigía Franco. O sea que el año 48 hubo un intento muy fuerte, y eso se expresó también en Europa, porque hubo un congreso en La Haya que presidió honoríficamente Winston Churchill, y donde Prieto asistió y le dieron voz y voto, y donde dijo que España no podía volver a tener la democracia si no era dentro de Europa, y que era necesario que recuperasen la democracia no solamente los países que habían participado en la Guerra Mundial, sino los que no habían participado porque ya habían ganado, en ese caso en España, pues la derecha y la extrema derecha.
las dos derechas. O sea que Prieto siempre marcaba objetivos pragmáticos para defender lo más importante, porque él opinaba que no se podía ser socialista si primero no se era demócrata. Y yo pienso que es algo muy sano pensar eso, y que todas las ideologías debían pensar lo mismo, que primero hay que ser demócrata y español, y luego puedes tener tu teoría política que tiene que convivir con la teoría política de los demás. Yo ponía un ejemplo en mis actividades electorales. Digo, una sociedad desarrollada y compleja como es España se puede explicar que es como un barco que va por un océano a veces con tempestades, y el barco tiene babor y estribor. Si babor se carga a estribor, el barco se hunde, y viceversa. Sí. Todos sabemos que babor es la izquierda del barco y estribor es la derecha. Y esa era una opinión muy arraigada en Prieto, que no se podía querer aniquilar, al contrario. Y esa mentalidad que, bueno, que yo creo que se puede resumir muy bien, es una mentalidad muy institucional, muy, bueno, con ciertos, ¿cómo se dice? Bueno, ciertas bases, ¿no? Y que sobre todo para entenderse con otras ideologías, ¿no? Y eso se reflejaba en el PSOE que estaba fuera, en el PSOE que estaba dentro. Había un sector un poco más radical que seguía lo que, aunque Largo Caballero y Indalecio Prieto se llegaron a entender, había un PSOE que todavía permanecía radical, firme bueno, buscando cosas como la revolución, o realmente el PSOE ya se había convertido en una estructura 90%, 80% enfocada en restaurar la democracia desde fuera de España. El PSOE dentro de España era muy vulnerable. Era mucho más vulnerable que el Partido Comunista, porque el Partido Comunista tenía una estructura preparada para la clandestinidad, con células. Y la democracia normal que había en el Partido Socialista no podía funcionar, siendo un partido ilegal, perseguido y con graves penas de cárcel, incluso con pena de muerte. Todavía en mi época, del año 70, cuando yo decidí ingresar en el Partido Socialista, la pena por pertenecer a un partido político era 12 años de cárcel y un día. El día podía durar indefinidamente. Prieto tenía en su imaginación toda la tragedia de la guerra civil. Dijo, gane quien gane, la perdemos todos. Y no tenemos derecho, porque el enemigo sea cruel y cometa injusticias y haga barbaridades, en emularlo nosotros. Eso no nos da ninguna explicación moral. Y todos los españoles vamos a quedar muy mal ante la opinión pública, muy mal, mundial y europea, porque vamos a quedar ante los demócratas como gente cruel que se enzarza en guerras civiles y que no sabe vivir en convivencia. Sí. Por eso que él pensaba ya antes y durante la guerra civil, donde fue nada menos que ministro de Defensa, pues luego, con más razón, después de terminar la guerra mundial, pues resulta que casi todos los países que habían perdido la democracia la recuperaron. Y él decía, hombre, el pueblo español, que es el que más luchó por la democracia y perdió su guerra civil, porque al fin y al cabo en Alemania y en Italia, pues los dictadores consiguieron mayorías que les apoyaban o que les siguieron equivocadamente. Nosotros tenemos derecho a ser liberados también, aunque sin infusión de sangre. Pero dijo, pero el mecanismo no puede ser un gobierno en el exilio que quiera traer de nuevo la Segunda República. El futuro se ha de decidir entre una tercera república democrática o una monarquía no solo constitucional, sino también parlamentaria. Esas son las dos opciones que hay, y tendremos que acostumbrarnos a que lo que escoja el pueblo o lo que venga lo tenemos que aceptar todos. O sea que yo creo que tenía unas ideas que hacen pensar en la transición española. En lo que más se diferencia las propuestas de Prieto, que murió el año 62, de la transición española, que comenzó con la muerte de Franco en el año 75, es que Prieto exigía en cualquier circunstancia que hubiese un referéndum nacional sobre la forma de gobierno. Pero las cosas no vinieron así, y de eso soy yo testigo, y por eso me estás haciendo esta entrevista. Efectivamente. Bueno, y ya, pasado, diríamos hablabas ya... del histórico, ¿no? Del Congreso de Sureses. Eso es. Sí.
Eso es. en particular. Básicamente podemos decir que, bueno, existe como un PSOE dentro de España que empieza a liderar como una nueva generación de políticos entre los que tú te encuentras. Que, bueno, estaba ahí Felipe González, Alfonso Guerra, los famosos sevillanos, ¿no? Que se dice. Y tú entre ellos. Y un PSOE fuera que se jacta, digamos, hablando en corto, ¿no? Se jacta un poco de ser el histórico, de ser el que cogió el testigo directo de lo que venía siendo la trayectoria del Partido Socialista, bueno, ¿no? Eso ocurrió a la altura del año 71, 72, 74, porque de forma natural había un solo PSOE y la parte que se podía manifestar, hacer congresos y hablar era la que estaba en el exilio. Claro. Sobre todo los que vivían en Francia, en México, sobre todo Francia y México, pero también norte de África, Gran Bretaña. Los de dentro eran perseguidos y alguno murió en la Dirección General de Seguridad, algún secretario del PSOE del Interior. Entonces, de común acuerdo, los del interior y los del exterior decían, hay un solo partido. Y siempre, cuando llega el momento, tienen que decidir los que viven la realidad española. Pero mientras llega ese momento, tenemos que hacer la vida pública en el extranjero. No nos queda más remedio. Así se celebraron 13 congresos en el exilio. Se habían celebrado 13 congresos antes en la historia del PSOE y después de la muerte de Franco en el año 76, el Congreso de diciembre, donde el PSOE no era legal, pero estaba tolerado, porque hacía un año ya que había muerto Franco, y el rey Juan Carlos pues se había portado muy bien, sí, y había abierto la posibilidad que desde la jefatura del Estado se llegase a un acuerdo con las diferentes opciones políticas para que el pueblo español recuperara la democracia. Eso fue lo que pasó. Pero fíjate, el Congreso se llamó el 27 para mantener la continuidad del partido. ¿Cuántos se produjeron los problemas? En el año 71 ocurrió primero el problema en la UGT, con Nicolás Redondo, a quien yo he conocido mucho y guardo de él un imborrable recuerdo. Dijo, mira, estamos en una situación ya en que el general Franco es viejo, es muy viejo, el país ha avanzado mucho, hay turismo, hay planes de desarrollo, había gobiernos del Opus, ya no eran gobiernos neofascistas, por supuesto, y entonces hay que acomodarse a la nueva situación. Y se produjo en la UGT una renovación que arrastró a casi toda la UGT. Entonces, eso fue el año 71. El 72 es el famoso congreso, no el de Suresnes, que todavía no fue, que muchos historiadores se equivocan, el del año 72 con el del año 74. En el del 72 estamos hablando de Toulouse. Estamos hablando de Toulouse. Se había convocado un congreso de acuerdo todos, y estaban desde Felipe González, que entonces pues era pues un joven socialista que no llevaba demasiados años en el partido, y que hay que decir que en la universidad venía de un pensamiento demócrata cristiano. Su catedrático, al que tanto admiraba, era Jiménez Fernández, que era el catedrático que fue ministro de Agricultura durante el gobierno en que participó la CEDA, y era el más de izquierdas de toda la CEDA, también hay que decirlo, porque tenía en cuenta la situación de los trabajadores agrícolas en España, y no la de, más que la de los propietarios, naturalmente. Pues en el año 71 se convoca un congreso de acuerdo todos, pero por el medio se enfadan, porque esto es un anecdótico. Alfonso Guerra escribe un artículo que se hacían ya desde España, los artículos, donde viene a exponer la teoría, lo llama la praxis, la práctica. Viene a exponer que los que dirigen el partido, estando en el exterior, que son la mayoría de la ejecutiva, pues muy bien, dan sus discursos, hacen sus congresos, pero los que van a las cárceles y los que sufren la situación política en España son los que están en el interior, naturalmente. Entonces se produce entre ellos pues una relación poco fraternal, hay muchos enfrentamientos, y Llopis dice que no está maduro el partido para hacer el congreso en el verano, que hay que pasarlo a final del año. Pero la mayor parte de los convocantes, de la ejecutiva convocante, dice que no, que ya está convocado el congreso, y los hay en un bando y en otro, del exterior y del interior. Claro, los del exterior tienen sobre todo gente del exterior,
del interior apenas tienen gente. Y entonces se hacen 2 congresos, porque el secretario general decide que se pasa a final de año, que lo hacen en París, pero Nicolás Redondo, que entonces era la estrella mayor de lo que se llamó la renovación, Felipe González y otros, van a Toulouse. Todo esto fue poco circunstancial, o sea, les explotó en las manos la situación y tuvieron un periodo de tiempo donde unos pedían la reunificación, otros pedían tirar para adelante. El caso es que uno y otro fueron a la Internacional Socialista a decir quién es el verdadero Partido Socialista. Además de los que fueron llamados renovados y de los que fueron llamados históricos, estaba el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, que se había llamado Partido Socialista del Interior porque decía que él representaba a todo el interior. Y había una federación de partidos socialistas regionales. O sea que había un enorme barullo, por decirlo en términos que podamos comprender. Y así llegamos al año 74, que es el de Suresnes. No fue posible por el camino la reunificación. Hubo muchos contactos, hubo trasvases, casi todos, del llamado histórico al renovado, porque era el que estaba pujante en España y era el que contaba con el apoyo de Willy Brandt y François Mitterrand, que eran decisivos. Claro. Entonces, en el año 74, en París esta vez, Felipe González, en Suresnes, que es un distrito del Gran París, es elegido primer secretario del partido, que luego recupera el nombre de secretario general. Mientras que los que quedaban fieles a Llopis, estos ahora van a Toulouse y siguen con su partido, que queda con el nombre de histórico. O sea que el año 74 se consagra la división entre históricos y renovados. Yo estoy viendo todavía en una tasca de Madrid, al hilo poco después del Congreso de Suresnes, poco antes del Congreso de Suresnes, cómo viene una delegada del Partido Laborista Británico, viene a cenar con nosotros a una tasca. Yo estoy sentado al lado de Felipe González. Esto me gusta presentarlo un poco fotográficamente. Sí, mejor, mucho mejor. Y le traslada oficialmente y de forma muy cordial que la Internacional Socialista, después de estudiar el caso a fondo, reconoce a un solo partido en España, y es al partido que fue el partido que dirigió Felipe González y Suresnes. Esta es la historia de esa ruptura, la gran escisión del PSOE. Y en este momento entonces queda el PSOE, que poco a poco ya va siendo lo que nos podemos hacer la idea que es la estructura que dura hasta hoy, hasta la publicación de este episodio, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado el que se sigue haciendo llamar el PSOE histórico. Por un lado el PSOE de Felipe González y por otro lado el PSOE histórico, ¿no? Y de momento... Por favor. Yo quería darte un dato para que me puedas preguntar mejor. Cuando Claro. se producen las elecciones de 1977, que todavía están separados el renovado, que tenía más fuerza, y el reconocimiento de la Internacional Socialista. Y el histórico, que tenía poca fuerza y no estaba reconocido por la Internacional Socialista. Hay un resultado electoral. Es verdad que el PSOE renovado, al que yo pertenecía, tenía esos apoyos potentes, pero claro, uno sacó 118 diputados y el otro sacó 0 diputados. Entonces mucha gente del histórico dijo: el pueblo ha dicho la última palabra. Sí. Puede haber razones circunstanciales, puede haber injusticias por el camino, puede haber gente muy buena que queda en el sitio perdedor, pero la sentencia está dictada. Sí. Y para mí eso también tuvo... Porque yo cuando ingresé en el PSOE en el año 72, después de 2 años de buscarlo, que era difícil de encontrar, tuve que ir hasta París y luego escribir a París para que me dieran de alta en el PSOE, pues yo no encontraba un partido estructurado, encontraba tertulias, por decirlo así, del partido. Yo lo decía de una forma propia de alumnos o de ciencias. Digo, hay el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Y entonces resulta que el PSOE está en estado gaseoso y hay que pasarlo al estado líquido. Y luego ya en democracia lo pasaremos a un estado sólido, fuerte. Pero yo entré en el estado gaseoso del PSOE porque me encontraba a veces gente que me decía que era del PSOE y yo decía, sí, ¿y tú dónde militas? Ah, pues yo con este grupo. Esos no son los verdaderos socialistas. Claro, porque unos a otros, como suele pasar con las peleas familiares, se niegan la legitimidad.
Sí. Y entonces al final, bueno, pues el PSOE llamado renovado se convirtió en el único partido socialista y además fue a las primeras elecciones incluyendo en sus listas a gente de otros partidos, menos a los del histórico. Así son los líos familiares. Efectivamente. Pero venía gente que se incorporó a última hora, como eran los de Convergencia Socialista, entre ellos pues Barón, Barrio Nuevo, etcétera, etcétera. Venían los catalanes con un estatus especial. Los de Tierno también fueron por separado y sacaron 8 diputados. Sí. O sea que yo me encontré el año 77 en las elecciones siendo candidato. Porque ¿cuándo son legales los partidos políticos? Ya acabo de decir que el Congreso de diciembre del 76 éramos tolerados pero no legales, aunque vino Mitterrand, Willy Brandt, pero todo es como si no existiera. Salía en los periódicos, pero no se ajustaba a la ley. A modo de entradilla de lo que venía, se os toleraba. Exacto. Porque tanto Adolfo Suárez, que ya era presidente del gobierno, como el rey tenían claro cuáles eran los caminos del futuro. Los partidos se aprobaron casi todos en febrero de 1977. Las elecciones fueron en julio. La Federación Socialista Madrileña, tal como fue después, se creó el 7 de marzo con toda la región de 1977, poco antes de las elecciones generales. Y conseguimos que otros partidos pequeños se apuntaran al nuestro. Pero siempre quedaba residual el PSOE histórico. Sí. Pero la estructura, y esto es para contar un poco mejor después lo que vamos a seguir contando, pero la estructura del PSOE histórico, sin sacar representación, sin sacar diputados, no termina de morir. Sigue existiendo esa... Eran unas personas muy valiosas. Sí. Eran casi todos veteranos, también había una porción joven, que habían sido leales a la continuidad de Llopis, que veían la llegada de Felipe González, de los sevillanos, de los vascos, de los asturianos, como de unos recién llegados de los que había que demostrar que eran socialistas. Había esas sensaciones y entonces seguía funcionando, pero seguía funcionando estando muy poco en las instituciones. Solamente tenía unos cuantos concejales por toda España. Y a pesar del éxito que tuvo el PSOE renovado, ¿no? Sí. Ya cuando empezaban las primeras elecciones, todavía en el 79 no consigue la victoria, gana Adolfo Suárez, sí. La UCD puede formar una legislatura y pasa una cosa muy, muy interesante que me encantaría que la contaras, que hay un voto del miedo en contra del PSOE, porque en ese momento el PSOE no había terminado de renunciar al marxismo en su ideario. Y de hecho hay como es muy interesante cómo Adolfo Suárez en la campaña viene a decir algo así como no podemos aceptar, o bueno, no aceptar, pero no vemos bien que quienes se presentan con unas formas moderadas no sean capaces de renunciar al marxismo, y eso suscitó mucho miedo entre los votantes. Y entonces es ahí cuando llega el Congreso de 1979, en el cual Felipe González dice la famosa frase de no se puede, hay que ser socialistas antes que marxistas. Para dar alguna nota sobre la situación, yo tengo datos de primera mano, que yo no soy el protagonista, por eso los puedo contar. Vino Willy Brandt a España, el canciller alemán, líder socialdemócrata, que habían abandonado el marxismo en Bad Godesberg, y las banderas de su partido, en vez de ser de color rojo, yo cuando fui a Colonia y fui a Bonn, que entonces era la capital antes de que se reunificara Alemania, resulta que eran de color naranja. Yo creí que estaba tomando Suez allí, porque quisieron desdramatizar a tope lo de rojo, azul, negro, y todos redujeron, todos los partidos de todo el arco parlamentario, pero especialmente el Partido Socialista. Bueno, pues en esa situación viene a España Willy Brandt a comer con los reyes. Puedo citar la fuente. La Fundación Friedrich Ebert tenía una persona extraordinaria, Dieter Konieczki, que dirigía esa fundación socialdemócrata en España para ayudar al PSOE y a la UGT. Mientras que
Los de derechas tenían otras fundaciones alemanas, demócratas cristianas, que hacían lo mismo. Sí. Pero lo importante es, llegan los postres de la comida y entonces la reina, y permítaseme la indiscreción, lo cuento como me lo han contado aquí Heródoto, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Dice, pero, canciller, pero es que Felipe González es marxista. Y entonces Willy Brandt le dice, yo lo sé por Dieter Konietzki, que ha fallecido hace 3 años, que me merece todos los respetos y que contó siempre toda la verdad. Willy Brandt le dijo, señora, eso es una forma de hablar, porque todos alguna vez hemos sido más o menos marxistas, y el Partido Socialista Español pues tiene los estatutos que es marxista. Pero yo, Felipe, doy fe de que es una persona que va a vivir plenamente en democracia y no supone ningún peligro. Hay que darse cuenta que la reina Sofía era bisnieta del Kaiser, o sea que tenía lo alemán muy en las entretelas. Se entendían. Sí. Y el rey intervino y dijo, yo no tengo ninguna duda en que el Partido Socialista Obrero Español y Felipe González van a participar plenamente en la democracia. A los postres vino Suárez, que quizá no fue a la comida para dejarles a los jefes supremos, pero también porque como no era muy ducho en idiomas, pues no, tanto tiempo de una comida así en petit comité le era difícil, y entonces fue a tomar café. Pero fue el que más avaló al Partido Socialista y a Felipe González. Le dijo, lo que opina el canciller Willy Brandt, lo opino yo, que soy el presidente del gobierno español. No tenemos problema en eso. Yo creo que esta anécdota será la primera vez que se cuente en España. Qué bueno. Si yo escribo ese libro de memorias que me tengo prometido a mí mismo, lo contaré con más datos. Pero creo que es revelador de la situación. Absolutamente. También es revelador, y tengo que hacer aquí un pequeño hincapié, en que se celebraron antes de las municipales 2 elecciones generales. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Porque los asesores del presidente Suárez y otros tenían el recuerdo del año 31, donde pensando que las municipales eran menos importantes, las hicieron antes de las generales y cayó todo el sistema. Fue como el apagón. Sí. Se derrumbó el sistema. Sí, sí. Y entonces nosotros en el PSOE, gran parte de las campañas que yo dirigía era elecciones municipales ya. Elecciones municipales ya. ¿Cómo es posible que un país sea demócrata y democrático y tenga un parlamento, un congreso y un senado y no tenga concejales democráticos que están nombrados a dedos, que son de la época anterior? Era inaudito. Las elecciones municipales del año 79 fueron después de las segundas generales. Y en las segundas generales, como muy bien me has preguntado o has indicado, Suárez hizo un esfuerzo de hacer demagogia. Yo no era muy dado a hacer demagogia, pero los que le escribían los discursos y los argumentarios le dijeron, nos pueden ganar si no dramatizamos. Y entonces fue cuando hizo aquel ataque al carácter marxista del PSOE a efectos electorales, porque con el canciller Willy Brandt y con los reyes tenía otra opinión. Sí. Joder, qué Yo bueno. creo que estoy desvelando a este programa algo importante. No, importantísimo. De la transición, Importantísimo. Increíble anécdota. Sí. Increíble. No, joder, pues bueno, pero luego el PSOE renuncia al marxismo. Bueno, ¿por qué? Porque hay eso que se llama los poderes fácticos. Sí. Aparte de un gobierno que al fin y al cabo tiene un horizonte de 4 años, está el poder de la banca, el poder de los grandes empresarios, el poder de los sindicatos, que son poderes de hecho y que no se someten a una verificación electoral en los términos que se hace para elegir un gobierno. Y entonces Felipe González pues llegó a la conclusión, yo creo que el error fue más en la forma de expresarse y de presentarlo que en lo que él reflexionó, llegó a la conclusión de que era necesario dar alguna señal importante de que el partido no era un partido revolucionario de masas marxista, que el adjetivo marxista debería de pasar al desván. Pero lo hizo en una rueda de prensa en Barcelona con periodistas. El lío que se armó en el PSOE fue fundamental. Y yo fui de los que opiné que no se podía ser marxista ortodoxo,
pero que había que decir que el marxismo es un método científico de conocer la sociedad y la economía que hay que tener en cuenta por los partidos de izquierda, pero que es una aportación más, ¿eh? Y ahí pivotó todo el enorme escándalo y lío que llevó al Congreso Extraordinario, porque cuando Felipe se presenta al Congreso de julio en plan campeón, resulta que algunos intelectuales del partido de peso y serios, como Gómez Llorente, como Pablo Castellano, como Bustelo, que era catedrático de Historia Económica, pues presentaron una contrapropuesta a la propuesta que hacía la Ejecutiva, donde se defendía el marxismo a tope. Sí. Y entonces resulta que fueron derrotados los partidarios de Felipe González, porque el alma se dividía en dos. Una cosa era cuando votabas esto y otra es cuando querías un líder. De hecho, fue derrotado. ¿Y qué hizo Felipe González en ese congreso del año 79? Decir que él, con ese nuevo programa y estatutos donde se reforzaba el carácter marxista, que él no podía ser secretario general, que no se presentaba a la reelección. Mientras discutíamos esto, Alfonso Guerra, que era muy perspicaz secretario de organización, cambió los estatutos para los congresos. Para ese no lo podía cambiar. Y entonces en vez de venir directamente los representantes al congreso de cada pequeña agrupación local, tenían que hacer primero congresos regionales. O sea que ya era una elección de segundo grado, lo cual cambiaba totalmente el panorama, porque cuando hay 2 grados en la elección ya es diferente. Sí. Ya hay una criba. Yo recuerdo que al Congreso del Lío yo iba por la agrupación de Vallecas, porque me había ido a Vallecas para dar testimonio, había dejado un piso burgués con calefacción y ascensor por otro en Vallecas, que era un sitio donde se vivía muy bien, por cierto. Sí. Yo creo que ahora sufre un deterioro grave. Y lo digo muy alejado ya de Vallecas, pero yo en aquel tiempo tomé esa decisión para estar cerca de mis electores. Y llevábamos 3 delegados al Congreso por Vallecas. Los otros 2 eran casi trotskistas. Yo perdía todas las votaciones. O sea, el voto de Vallecas yo no pintaba nada, porque estaba en minoría. Sí. Y eso le pasó a mucha gente que hasta entonces estaba con Felipe González. Entonces el Congreso acabó como el Rosario de la Aurora, porque encima, que ya teníamos alcalde, el alcalde, don Enrique Tierno Galván, que siempre se había declarado plenamente marxista y que no había querido asistir al Congreso más que como alcalde para dar la bienvenida a Madrid, se presentó en pleno lío del Congreso, habló con los del ala, vamos a llamar, izquierda, y les dijo: no presentéis una candidatura alternativa porque tenemos todas las embajadas, todas las empresas extranjeras y todos los poderes fácticos pendientes de lo que ocurra hoy y nos pueden negar el pan y la sal en el futuro. Conviene replegarse, no hay que dar ninguna batalla. Y entonces el Congreso acabó sin tener ejecutiva. El Congreso decidió nombrar una comisión gestora, que hay que decir que toda era, o casi toda era, muy partidaria de Felipe González, y le allanó el camino del Congreso Extraordinario. Yo ahí entré en una profunda reflexión y estuve realmente preocupado porque vi lo que podía ocurrir en un Congreso. Y yo pensaba que había que huir de la confrontación, que había que buscar los puntos de encuentro, que el marxismo, por ejemplo, se podía definir como un método sociológico y científico de conocer la realidad, que formaba parte del comportamiento político del PSOE, pero sin declararlo casi dogma, no sé cómo decirte. Sí. Una herramienta. Una herramienta de trabajo, sí, de análisis. Lo has dicho perfecto. Tienes que presentarte a estos congresos. En todos los partidos hay líos, o sea que tienes garantizado el poder unir y recoser lo que hay. Y claro, un lío monumental. Y de resultas de eso, en Madrid hubo una confrontación enorme. Por un lado, los que se declararon totalmente seguidores de Felipe González, cosa que yo también criticaba, porque decía, una cosa es tener de líder a Felipe González y otra declararse felipista y tener que estar de acuerdo con él totalmente en todo. Eso es un secuestro de la voluntad popular. Pero yo me puse tan
fino en mis elucubraciones que me encontré con una a la que se declaraba felipista y otra a la que se declaraba de izquierda radical, cuyo líder moral era Luis Gómez Llorente, que ya nadie conoce, era un gran catedrático, no de la universidad, sino de instituto o de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, pero tenía realmente un gran predicamento, hablaba muy bien, y no congeniaban Felipe y él. Entonces, en esa pelea terrible que hubo en Madrid, en las 18 agrupaciones y en la asociación universitaria, barrio a barrio, yo me encontré aquel verano entre dos fuegos. Y entonces, como secretario general de Madrid, de acuerdo con otros compañeros, naturalmente, hicimos algo que se llamó la tercera vía, que pedía la concordia, que pedía reconocer una mayoría y una minoría, pero que en la ejecutiva estuviese también la minoría. O sea, que, como yo explicaba, la mayoría va a ser de Felipe González, porque se vio la reacción que había a su favor, y la prensa, la televisión, bueno, era impresionante aquello. Pero esa ejecutiva debe de incorporar también, aunque sea en minoría, a gente como Luis Gómez Llorente. Fuimos por parte de España. Yo en ese momento tuve mucha presencia política, porque iba y lo explicaba a Felipe, la postura que él defendía. Luego iba yo, Gómez Llorente, en nombre del sector crítico, que era un nombre horroroso, llamarse sector crítico tiene garantizado perder. Y yo iba, me llamaron, yo no me puse el nombre, como el líder de la tercera vía. Y aquello fue... Bueno, yo ahí decidí mi futuro, porque tampoco pensé que posturas que no fueran plenamente felipistas llevaban al aniquilamiento. Pero lo peor de todo, y si hablo mucho me lo dices, lo peor de todo en aquel largo y cálido verano del año 79 fue que la batalla interna de Madrid fue tremenda. Y al final los delegados para el Congreso Regional, que como acabo de decirte hace un rato, ya pusieron en los estatutos que no se podía ir directamente de la agrupación de tu barrio al Congreso Federal, que había que pasar por un Congreso Regional, porque eso era un tamiz, y racionalizaba. Es verdad que racionalizaba mucho. Entonces, quedamos casi empatados con las otras dos opciones. Yo creo que la primera quedó la sección radical, los sector crítico, hoy. Por el otro lado, los felipistas, que se llamaron en Madrid las 59 tesis, hicieron unas tesis como las que Lutero utilizó, clavándolas en la iglesia de la que era responsable, frente a Roma, pero ellos las llamaron las 59 tesis, que era un socialismo descafeinado, totalmente descafeinado. Mientras que el otro socialismo, el sector crítico, era muy impulsivo. Vamos a decirlo así con todo respeto. Y nosotros, que hacíamos de buenos, pero de no entregar la fortaleza, pues fuimos decisorios. Entonces hablamos con los unos y con los otros. Y vimos que la ponencia que apoyaba a Felipe González, bueno, no era dejar el marxismo, era dejar todo por el camino. Entonces negociamos con el llamado sector crítico y, admitiendo cosas de la ponencia que apoyaba a Felipe González, hicimos una ponencia nueva que se superponía a todas y donde había muchísimos elementos de la tercera vía, de la gente que colaboraba conmigo en muchos pueblos, en muchos sitios, y que sacamos adelante esa ponencia. Pero luego de eso, que fue ligeramente escandaloso en la prensa, vino el elegir la delegación al Congreso. Y entonces, muy brevemente, voy a decir que a mí Felipe González me pidió que fuera con él, a pesar de que nos había dado una batalla sin cuartel. Que fuera con él y que después de él y Solana, que era su alter ego, Javier Solana, muy buen amigo mío, de años anteriores ya, podía ir yo. Que podíamos ir tanto los declarados de apoyo total a Felipe González como los de la tercera vía, pero los críticos no. Porque claro, en ese Congreso Regional elegías la delegación al Congreso Extraordinario. Resulta que con las reglas del juego que había, la tercera vía
liderada por mí, y no quiero hacer propaganda, yo estoy retirado de la vida política hace mucho tiempo, y esto lo miro como un hecho. El micrófono es tuyo. Sí. Nosotros creo que sacamos 20 delegados. El sector más a la izquierda, radical, sacó 14, y Felipe sacó 4, porque sacó lo que nosotros le dejamos. Nosotros dijimos, no, vamos a votar a 4 de ellos. O sea, hicimos una lista donde nos la repartimos entre la izquierda socialista, que se llamó luego, y la tercera vía, pero sin dejar sin voz a los que apoyaban a Felipe González. Yo a Felipe González le pedí que no viniera al Congreso de Madrid, que fuera por Andalucía, o que no viniera sencillamente, que fuera delegado. Pero él vino y dio la batalla. Y sacó 4 delegados. Entonces la propuesta, después de esto, que yo fui a hablar con él, y le dije, mira, nosotros te apoyamos totalmente como secretario general del partido, que va a ser el Congreso dentro de unas semanas, y vas a venir, vamos, en loor de multitud, como si hubieses ganado una batalla como los emperadores romanos. Pero nosotros no queremos que haya felipismo, queremos que haya socialismo con Felipe González al frente. Y él me dijo, mira, me han votado, habéis conseguido que de mi lista solamente vayan 4, entre ellos no. Que además no salió el primero porque a los que dijimos que había que votar a esos 4, había algunos que tenían tanta rabia a Felipe que prefirieron votar más a Solana, a Almunia y a Leguina. Y él quedó con menos votos que los otros, cosa que suele pasar cuando hay elecciones de este tipo. Entonces hay una frase que la tengo que contar. Por supuesto. Yo le dije, mira, te vamos a apoyar totalmente, tú olvídate de esto. Y dice, no, es que dentro de 8 días hay que nombrar un portavoz de la delegación, un cabeza de delegación. Tú ya has hecho lo que creías oportuno, y yo lo que te pido es que ahora me propongas y me votes cabeza de delegación. Digo, mira, mi responsabilidad es enorme porque yo tengo 20 votos. El sector crítico tiene 14. Y tú tienes en este momento ahí, y por esas circunstancias, 4. O sea que el que decide son los míos. Yo no quiero ir de cabeza de delegación, lo digo por delante. Pero tú no puedes ir porque has perdido en Madrid totalmente. Olvídate del tema, tú vas y sales secretario general. Yo lo que te garantizo es que te votamos secretario general porque ya lo he pactado con el ala más a la izquierda o más radical. Esto dijo, mira, Alonso, esta frase es genial, Yo considero que si haces eso, estás cortando mi cabeza como la de Juan Bautista o San Juan Bautista y entregándosela a mis enemigos. Dije, ¿tus enemigos? ¿Quiénes son tus enemigos? Me dijo, te voy a poner un ejemplo. Pablo Castellano, Luis Gómez Llorente y Paco Bustelo. Dije, mira, estás llevado de la emoción de estos días, pues lo ves así como una confrontación que no va tan allá. Yo eso no lo puedo hacer. Porque sería votar en contra de lo que hemos defendido y votado. Vamos a votar a alguien que sea, que no tenga significado muy fuerte. Una persona universitaria que estaba terminando la carrera de mi delegación, Larry Levene, que además tenía nacionalidad británica, porque el padre era británico, digo, va, y él es el portavoz para cumplir con la legalidad, pero luego tú si quieres sales y hablas. Y si quieres sale Gómez Llorente o salgo yo. Pactamos eso. Me dijo, no. Si estás de acuerdo conmigo, cuento contigo en el futuro para todo. Y si no, atente a las consecuencias. Esto, tú y yo, que somos asturianos, esto no se le puede decir a un asturiano. Esto es lo que no se le puede decir. Lo digo con cierta broma, pero diciendo que es, oye, aquello que decía la vieja literatura castellana, al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Yo cambiaría por, y en mi alma mando yo. Es que me estoy vaciando en lo que cuento. Fenomenal, es el objetivo. Has conseguido, a través de anécdotas, porque no quiero hacer de esto categoría, pero era muy significativo. Sí. Entonces vamos a la casa del pueblo que habíamos hecho, que nos costaba mucho trabajo mantener, pero que funcionaba muy bien, y presidía la reunión un señor encantador que fue luego presidente del Ateneo y había sido viceministro en la República, don José Prat,
que no iba en la delegación ni en nada, lo teníamos preservado. Él era presidente de la ejecutiva del PSOE de Madrid y yo era el secretario. Y el hombre, al ver, porque Felipe pidió la palabra y pidió ser el portavoz, Sí. yo pedí la palabra y dije que no teníamos duda en que debía ser el secretario general del partido y que debía ganar pronto las elecciones generales y ser presidente, pero que no podía ser presidente de la delegación por razones obvias, porque había que respetar los resultados de Madrid. Sí. Y dije, somos totalmente partidarios de que seas el secretario general y que llegues a presidente del gobierno, pero no queremos que quedes secuestrado por ninguna tendencia. Entonces, bueno, a mí me contestó duramente, me dijo que me pedía por favor que no le diera lecciones, que ya él tenía edad, experiencia y conocimientos para tomar sus decisiones. Aquello acabó con el insensato catedrático de universidad, digo insensato con todo cariño, Sí. Paco Busté lo dijo, bueno, aquí está claro, si hay una delegación de los 3 sectores que hay, el que tiene 20 delegados es la tercera vía y encima está Alonso Puerta, que es el secretario general, pues tiene que ir él, y así lo votaron. Entonces recuerdo que gané a Felipe por 28-6 votos. Hubo alguno que no pudo votar de la emoción. Y hubo 2 de la tercera vía que votaron a Felipe, que eran amigos míos, oye, y seguimos siéndolo durante muchos años. Sí. Entonces allí se produjo, así acabó el Congreso, que ya el marxismo ya no era la base fundamental o una de las bases. Curiosamente, Alfonso Guerra me dijo, mira Alonso, lo que has hecho no tiene nombre ni apellidos, porque has traído dentro de la delegación de Madrid a todos los líderes nacionales, dentro de la delegación cautivos, y luego nos votas, luego de arriesgar todo, nos votas. Yo, desde luego, respeto tu opinión y, en fin, y no estoy de acuerdo con ella, pero la admito plenamente. ¿Y sabes cuál fue la compensación? Que yo ni me enteré, que se aprobó una enmienda de última hora en el Congreso que redactó Alfonso Guerra con Gómez Llorente y pusieron, esta enmienda viene presentada por Chiqui Venegas, que era un famoso secretario general de Juventudes del País Vasco y luego de la Ejecutiva del PSOE, y Alonso Puerta. O sea que en varios libros de historia aparezco como el hacedor con nuestro amigo Chiqui Venegas, ya fallecido hace años, de la última fórmula sobre el marxismo. Yo creo que he tenido el privilegio de vivir desde dentro. El punto y final. ¿Eh? El punto y final. Qué bueno. Pues Me he vaciado. No, absolutamente, absolutamente. Está quedando una conversación magnífica. Y mira, nos quedamos sin tiempo, Sí. pero solo quiero hacerte una pregunta que yo creo que puede sintetizar un poco el final, ¿no? de esta conversación, que es el tema de la llegada a la Unión Europea, ¿no? Desde la izquierda. Muy en resumidas cuentas, tu paso por el PSOE hay un momento que se corta. Fui expulsado después de eso. Fuiste depurado por el felipismo. Por el lío del Ayuntamiento de Madrid, donde yo me negué a que se pagaran, a que se cobraran comisiones por las contratas. Eso es. Que luego el Tribunal Supremo y el Constitucional y la Audiencia Provincial y todo Dios me dio toda la razón. Tú has dicho al principio que yo fui concejal del 81 del 79 al 81, sí. Y es verdad, pero no es del todo cierto. Porque ejercí de concejal del 79 al 81, pero el Tribunal Supremo ha reconocido que yo seguí siendo concejal y me tuvieron que pagar los salarios atrasados. Sí. Eso sí, no pude ejercer. Claro. Y el Tribunal Constitucional cambió la ley de régimen local que te permitía echar de un ayuntamiento a sus líderes siempre que te echasen antes del partido. Claro, te echaban del partido por Real Decreto. Claro, pero en ese momento, esa estructura del PSOE histórico de la que hemos hablado antes, que quedó absolutamente, desplazada, ¿no? Por el voto popular. Era testimonial, puramente testimonial. Sí, pero no terminó de morir. Y entonces tú caes ahí, porque si te echan del PSOE del renovado, ¿no? Que era el... No, del PSOE. Ya, del PSOE, sí, lo que era lo seguimos llamando el renovado, pero... Sí, para entendernos. Pero seguía presentándose a las elecciones el PSOE. Eso es. Tienes tu razón. Eso es. No, y pasas a la estructura del PSOE histórico, que ahora pasa a llamarse, más adelante, PASOK, Partido de Acción Socialista. El PSOE histórico... Sí. Que ya se llamaba PS porque le iban quitando a los tribunales el nombre, en agosto del año 82, o sea, más o menos un año después de que me echaran. Porque pensé retirarme totalmente de la política, pero pensé, y fue lo que finalmente decidí, que en una
que una democracia libre, que no era precisamente Rumanía, no había derecho a que una persona fuera vetada, aunque fuera por el presidente del gobierno. Claro. Que yo seguía siendo socialista, quería seguir siendo socialista. Entonces lo único socialista que había en España, era aunque fuera testimonial, era el PSOE histórico. Exacto. Y en el año 83, en enero, me acuerdo perfectamente, le cambiamos el nombre y lo llamamos Partido de Acción Socialista, porque dijimos, no solamente hace falta hablar de socialismo, hace falta practicarlo. Donde se nota que uno es socialista es en los hechos, sí, no en las palabras. Y eso fue lo que me llevó después, como me estabas preguntando, después de hacer al PASOK, a participar en las campañas para salir de la OTAN, y creamos Izquierda Unida para ir a las elecciones. Izquierda Unida, muy brevemente, pasó por ser una coalición de partidos para una sola elección. Luego una coalición estable de partidos. Teníamos una imaginación total. Luego un movimiento político y social con partidos y con independientes. Hicimos un largo recorrido y yo me encontré de diputado europeo. Como tú dices, luego con altas responsabilidades en el Parlamento. Eso es. Y yo, pues... con confrontaciones, y termino porque naturalmente. Con confrontaciones internas, pero no por el hecho de Europa sí, Europa no, porque el PC siempre había apostado por Europa, sino por la exigencia que poníamos a las instituciones europeas para participar activamente. Eso yo era, por ejemplo, yo era partidario de un sí crítico a Maastricht, pero Anguita decidió que era un no, y entonces hubo una gran confrontación, y quedó dividida Izquierda Unida. El 60% siguió Anguita y el 40% siguió las tesis de los que queríamos decir sí crítico. Pero tengo que hablar, para terminar por mi parte, que Anguita en eso era tan caballeroso y tan demócrata en la práctica, que cuando 2 años después del gran debate del 92 sobre Maastricht hubo elecciones europeas el año 94, me llamó y me dijo: quiero que vayas de número 1 al Parlamento Europeo. Y dije, esto no es posible, si acabamos de pelearnos hace año y medio. Y dice, no, es que la población debe de entender, los ciudadanos, que uno puede discutir y estar en desacuerdo, pero que esto no es una guerra, y que yo puedo considerar que tú eres el que ofreces la mejor posición para ir de número 1 al Parlamento Europeo representándonos, aunque te hayas enfrentado a mi posición y aunque no la hayas ganado, lo cual creo que es ejemplar. Sí, absolutamente. Esto me permito decirlo después de que, en fin, los que vivimos aquello saben que al final pues nuestro partido se fue de Izquierda Unida al Partido de Acción Socialista, porque hubo una recomunicización de Izquierda Unida. Ya no era una coalición, ya no era un movimiento, era el PC y unos socios. Sí. El PC y la Estela, ¿no? Perdona que me haya extendido. No, es un cierre perfecto. Me has provocado lo suficientemente para que yo haya aclarado algunas cosas poniendo ejemplo. Es un cierre perfecto. Y una cosa que hemos llegado ya al final, pero una cosa que no te he dicho en ningún momento es que siempre tenemos 2 preguntas reservadas al final, comunes a todos los invitados, ¿no? Pero una es, ¿qué libro histórico recomendarías a la audiencia? ¿Sobre España? Sobre lo que tú quieras. Pues a mí el libro de historia que más me ha gustado, y lo he leído cuando tenía 15 años, es La historia de Inglaterra y de los ingleses de André Maurois. Es una joya. Y mira que me he leído muchos libros de historia, como tú sabes, porque aunque yo sea ingeniero de caminos, siempre he tenido esa vocación olvidada o perdida de ser historiador y profesor. Pues ese es el libro, Historia de Inglaterra y de los ingleses de André Maurois. Bueno. Maurois. Y un personaje histórico. Eso es tan difícil. Es muy difícil. Un solo personaje histórico. Sí. Pues mira, voy a dar un personaje histórico que no es de mi campo ideológico, que no es de mi época, el general de Gaulle, que supo salvar a su patria y la democracia desde sus convicciones. Él era, naturalmente, nada comunista, muy poco socialista, por decirlo así, pero supo defender el honor de Francia, la democracia en Francia, y llegó a hacer gobiernos donde incluyó a comunistas, para que el país pudiera salir adelante. Se tuvo que refugiar en Londres, tuvo que pasar muchas amarguras, pero salvó
el honor y el futuro de Francia. Para que veas que uno de izquierdas, para que veáis, pues valora también lo que puede hacer un personaje de derechas. Claro, en la izquierda podría decir Pablo Iglesias, mi propio Indalecio Prieto, pero creo que el general de Gaulle reúne esas características de tipo universal. Me parece que encarna el espíritu de esta charla, que ha sido magnífica, Alonso. Te estoy muy agradecido y los oyentes estoy seguro de que también. O sea que, por favor... Yo pido disculpas y perdón porque me dejo llevar de la emoción y de la palabra. Tu emoción es la nuestra. Así que tienes el micro para las últimas palabras. Y quedo a vuestra disposición si en algún momento hacéis un seminario, una reunión y queréis tener testigos de la transición. Yo suelo decir que soy como Jonás, que estuvo dentro de la ballena y vio todo lo que pasaba. A mí me tocó estar dentro de la transición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alonso. La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus.